es la iglesia. Para que nosotros contemos con ellos, les ayudemos a descubrir lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Qué es lo que Dios da? Dones, ministerios y talentos. Dios da dones por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? ¿Ustedes lo saben? Ese es el fruto del Espíritu. Pero los dones espirituales están en 1 Corintios capítulo 2. Bueno, que nos aprendamos que son ¿cuántos dones? 9. El don de fe, don de profecía, don de ciencia, don de ¿qué? Discernimiento de espíritus. Esos son los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 2 para que nos aprendamos. Dones ministeriales. ¿Cuáles son los dones ministeriales? Son diferentes a los dones espirituales. Dios estableció a ¿quiénes? Pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. Esos son ministerios. Y Dios da talentos también, ¿cierto? Hay talentos que son dados por el Espíritu y hay talentos que son que Dios nos los dio desde nuestro nacimiento. Hay talentos que son naturales del ser humano, pero todos nosotros somos. Dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Será que hay algo que no, eso es mío? Nadie me lo dio. No, todo nos lo ha dado Dios. Dios nos lo ha dado todas las cosas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como líderes, como capacitadores, como personas que estamos formando, tenemos que los demás logren descubrir en ellos qué es lo que tienen de parte de Dios. ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el ministerio que Dios ha colocado en sus vidas? Puede que aquí hayan unos grandes maestros, pastores, evangelistas, ¿cierto? Y quizás no los hemos descubierto. Entonces, la importancia de la capacitación es para eso, para que yo entienda de parte de Dios qué es lo que tengo, qué es lo que Dios me da. ¿Listo? Entonces, vivimos en un tiempo donde experimentamos que los hermanos que pastoreamos o que tenemos en nuestra iglesia, unos no tienen tiempo. ¿Ustedes no han oído mucho esa frase? No tengo tiempo. ¿Ustedes qué dicen? Esa frase está bien definida, está bien sustentada. Esa frase es real. ¿Ustedes qué dicen? Sí tenemos tiempo, ¿cierto? Nosotros sí tenemos. Hay algunos que dicen no tengo memoria. Si no tuviera memoria, entonces ¿cómo sería? Sí tenemos tiempo, claro, y el decir no tengo tiempo es estar equivocado en la apreciación. Nosotros sí tenemos tiempo, pero hay algunos que dicen no tengo tiempo. Pero sí tienen tiempo, hay tiempos para otras cosas, pero para las cosas de Dios muchas veces no, ¿cierto? Pero la gente dice eso. Otros son de escasos recursos económicos. Dice, pero yo tan pobre. Yo no, para mí no se hizo eso. Yo ¿cómo voy no tengo ni para un estudio, no tengo ni para ir a las capacitaciones, no tengo para nada. Son de escasos recursos económicos. Otros carecen de entrenamiento o liderazgo para hacer las cosas. O sea, carecen de entrenamiento y liderazgo. Porque cuando entremos nosotros en el tema, en la tercera etapa, pasemos estas 5 enseñanzas y entremos a la etapa de liderazgo, eso sí es muy sabio, donde vamos a recibir capacitación realmente. ¿Qué es liderazgo? Donde vamos a entender realmente si somos líderes o no somos líderes, o nos falta entrenamiento para descubrir que tenemos un gran potencial en nuestra vida y lo tenemos por allá escondido.
y cuando lo logremos sacar a flote, lo logremos hacer visible, eso va a ser una gran bendición para nuestra vida. Amén. Amén. Otros no son comprometidos. Hay gente que no. Si va, bien. Y si no va, le da lo mismo. Para ellos lo mismo es caer que quedar colgando. Lo mismo. Les da lo mismo 8 que 80. Es lo mismo. O sea, si viene, no pasa nada. Y si no viene, también. Entonces no hay un compromiso realmente. Para esto, para este trabajo, se necesita que haya un compromiso. Amén. Comprometidos con Dios. Estamos hablando con nuestro hermano, ¿cómo es que es su nombre? Fabio, nuestro hermano Fabio. Y estamos diciendo eso, llegando a esa conclusión, que para el trabajo de evangelismo y para cualquier trabajo en la iglesia se requiere compromiso. Porque muchas veces uno se anima y prende motores y arranca con ese entusiasmo, pero luego pega unos farenazos que hay gente que pega unas frenadas muy bárbaras y eso es peligroso. Cuando los carros frenan a toda, se revientan los frenos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Eso es peligroso. Entonces no hay un compromiso. Otros esperan una oportunidad. ¿Vea? Hay gente que está esperando una oportunidad. A mí nunca me tienen en cuenta. A mí nunca me han dado una oportunidad. Y por eso precisamente es estas capacitaciones, porque en estas capacitaciones Dios a través de su palabra es que llama. Es que coloca el sentir. Es a través de su palabra, estudiando su palabra, conociéndolo a Él, estando cerca de Él. Por eso vamos a lanzar este proyecto y lo vamos a seguir motivando para que toda la congregación venga a las capacitaciones. No quiere que no se sientan comprometidos. Uy, ahora es que, porque muchas veces nosotros pasamos el anuncio capacitación para los evangelistas y algunos dicen, yo no soy evangelista. Eso no es para mí. Entonces que logremos darle a entender a las personas o a la iglesia en general que esto es de todos, amén. Amén. Porque hay gente que está esperando una oportunidad. Y dice, y un grupo menor ha estado sirviendo, pero están cansados y sobreusados por años. ¿Quiénes son los que sirven? Los mismos. Se rotan. Entonces, ya estuvo en Dorcas, le toca misiones, ya estuvo en misiones, le tocan obra social y el mismo, ¿no? ¿Cierto? No hay gente nueva, ¿cierto? Que sirvan en la iglesia. Entonces es el tiempo de que nosotros motivemos a toda la iglesia para la obra del ministerio. Es el tiempo ya de que nosotros concienticemos a toda la congregación de esta bonita labor. ¿Qué es lo que dice el texto ahí? En 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué es ministrarlo a los otros? Es transmitirlo, es compartirlo, ¿cierto? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, nosotros somos administradores. Lo que Dios nos ha dado no es nuestro. Y lo que nosotros lo hemos recibido, lo que tenemos, lo hemos recibido por la gracia de Dios. Así es de que nosotros debemos compartirlo. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracias. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para Dios es muy importante todos sus hijos. ¿Será que hay algunos más importantes que otros para Dios? Para Dios
somos importantes todos. Él coloca un ejemplo ahí. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de la oveja perdida. Si un pastor tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, el pastor dice, me quedaron 99, que se pierda esa. ¿Qué dice el pastor? ¿Acaso no deja las 99 y se va a buscar la que se ha perdido? Dice, así no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno de los pequeños. Para Dios todos somos importantes. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, si nosotros queremos tener este sentir de parte de Dios, debemos preocuparnos por la oveja perdida, por las que no están, por las que se han ido, por los que no están en el liderazgo, por aquellas personas que están quietas, que no están desarrollando el trabajo. Algo nosotros podemos hacer, algo de parte de Dios. Y no, por favor, no volvamos a decir, no tengo memoria, pero es que eso toca estudiar. Yo para el estudio, ¿sí? ¿Cuántos han dicho eso? Yo sí quisiera ir, pero es que le hacen a uno preguntas y oraciones y para el estudio, sí. Pésimo. Para memorizar textos. Pero es que esto no es cualquier texto. Esto no es cualquier... la gente se esfuerza para estudiar una carrera de derecho. La gente se esfuerza para estudiar modistería, para estudiar ingeniería, para estudiar tantas cosas. ¿Usted sabe cuánto le toca a un estudiante esforzarse? Noches enteras en vela. Oiga, pero es que esto no es cualquier estudio. Esto no es cualquier estudio. Esa es la palabra de Dios. Amén, amén. Y la palabra de Dios, cuando llega al corazón del hombre, produce un efecto tan grande. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y la palabra de Dios da sabiduría. Cuando nosotros logramos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, en nuestra vida, ella no vuelve vacía. Ella produce un efecto en nuestra vida. Así es de que si hablamos de personas que tienen pésima memoria, yo soy el primero que levanto mis dos manos y tengo que decir qué pésima memoria tengo. Tanto que me toca decir a los hermanos, yo me comprometo con usted, pero si usted me recuerda, si no me acuerda, el culpable es usted y le quedó mal. O sea, a mí me han pasado muchas cosas por la mala memoria. En el trabajo me toca andar con la agenda, con la agendita y el lapicero. Todo lo que sale, lo que entra, de una vez, si yo no lo apunto de una vez, perdí. Yo ando con el lapicero y la agenda. Pero es cosa impresionante como para la Biblia Dios me ha dado esa capacidad de memorizar y he entendido que sí se puede. Amén, amén. Gracias a Dios. Sí se puede. Yo no sé la palabra de Dios por qué queda tan grabada en nuestra vida, como que se mete y como que Dios a nosotros nos da esa capacidad. Entonces yo les animo, hermanos, para que dejemos que esa palabra, esforcémonos. ¿Para qué fue que le pidió Moisés a Josué que se esforzara? Esfuérzate, esfuérzate. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente. La segunda vez le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Y la tercera vez le dijo, mira que te mando que te esfuerces. 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y mira que te mando que te esfuerces. ¿Para qué? ¿Esforzarse para qué? Él dice ahí en su palabra exactamente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para eso debe esforzarse, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
para obedecer a Dios, para cumplir su palabra. Entonces nosotros para obedecerla primero tenemos que saberla. Amén. Amén. Entonces el anhelo de estas conferencias que vienen, hermanos, es que logremos concientizar a toda la congregación y a los líderes que no debemos trabajar solos. No debemos trabajar solos. Amén. Sino unidos, hacer un equipo de trabajo. Entonces arrancamos para la primera conferencia. En el nombre del Señor Jesús. Nos vamos. Esta media horita la vamos a trabajar en esta conferencia. Primera conferencia. Son 5 conferencias para lograr en estas 5 conferencias lograr concientizar a la congregación de qué, de que se vincule en el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? En el trabajo más hermoso que es la salvación de las almas. En ese trabajo es que queremos, no tanto como en el trabajo de evangelización, como tal podríamos definirlo así. Yo no soy evangelista, no. Es en el trabajo de cumplir con el propósito de Dios, que es salvar al hombre. ¿Amén? ¿Cuáles son las 5 enseñanzas que vamos a mirar? La primera enseñanza es: ay del solo. ¿Cómo es? Dígalo usted. Ay del solo. Ay de usted si no está vinculado. Y hay de aquel que trabaja solo, que no vincula. A mí fue que nombraron como líder. A mí me dieron la autoridad delegada. Yo soy el que tengo la responsabilidad ahí en el sector. Es como mi carga, es mi trabajo y de nadie más. No, así no debemos pensar. Debemos pensar de que es el trabajo que Dios nos ha encargado, pero para que nosotros lo compartamos con otros. Amén. Amén. Después de que la gente se concientice de que no debe trabajar solo, la segunda enseñanza, ¿cuál es? Derribando gigantes, porque con esta enseñanza de ay del solo la gente se querrá vincular. La gente estará con deseos de hacer algo para la obra del Señor. Entonces vienen unos gigantes. No tengo tiempo, no soy preparado, no soy estudiado, no soy capaz. Antes lo intenté y me fue mal. Esos se burlaron de mí. Yo no sé predicar, yo no sé enseñar, yo no sé evangelizar, yo no me sé ni un texto bíblico, no tengo memoria. Todos los gigantes que se vienen. Pero entonces ahí es donde vamos a derribar los gigantes. Esa enseñanza es muy hermosa. Cómo Moisés derribó los gigantes. No le quitamos el sombrero a Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién quisiera ser como Moisés? Pero Moisés, cuando Dios lo llamó, ¿qué pasó? Se le presentaron tremendos gigantes. Y él derribó esos gigantes con la ayuda de Dios. Ahora, después de que derribo mi gigante, entonces me voy con toda. ¿Sí? Debemos entender algo. La tercera enseñanza: lleve a Dios con usted. Porque esto no es de nosotros. Esta obra la hace Dios a través de nosotros. Entonces es importante que Dios esté con nosotros. ¿Cierto? Que sea Dios. Y después, la cuarta enseñanza es: orden y delegación siempre han existido. El orden, la Biblia dice que Dios es Dios ¿de qué? De orden. Dios es ordenado. Hasta para repartir los panes y los peces cuando los multiplicó, se verá que les dijo a todos: vayan y repartan por allá. No, hágalos sentar en grupos. De a 50, ¿cómo era? De 10. Ustedes lo encuentran en la Biblia, nunca lo han leído. Háganlo sentar por grupos. A mí me tocaba ordenar mucho las fiestas y me buscaban los hermanos cuando se casaban, me buscaban para que yo les ordenara la fiesta, porque resulta de que está la recepción, ¿cierto? Entonces comienzan la repartición de la lechona, ¿cierto? Entonces cuando los unos comen aquí,
uy, elegante, comen rapidito. Y como pentecostal que se respete, en una fiesta pentecostal que come y pentecostal que... ¿Y qué más esperamos? La comidita y... Claro, entonces los de aquí comen y de una vez arrancan para la cocina a llevarle al tío, al primo, al sobrino, y salen con esos viajados de comida ahí para allá. Y apenas los otros que están allá esperando, 1 hora, 2 horas esperando. Entonces yo les colocaba orden, yo les decía, no despachen ni una sola comida para llevar hasta que no coman todos los que están aquí. Cuando coman todos los que están en la recepción, ahí sí despachen para llevar. Por respeto, ¿cierto? Entonces yo le colocaba un orden. Se colocan fichas en la repartición de algún refrigerio para que la gente no haga desorden, no se doblen en el refrigerio. Vea que Dios es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. Orden y la delegación siempre han existido. O sea, esto no estamos a ruedas sueltas. Tenemos que someternos, tenemos que aprender a nosotros a ser sumisos, ¿cierto? Aprender a ser obedientes. Aprender nosotros a estar en segundo lugar. Si usted quiere estar en primer lugar, si usted es el que quiere estar en el primer lugar, debe aprender a ser el segundo siempre, porque debemos aprender que el primer lugar siempre será para Dios. Amén. ¿Cierto? Entonces, y cuando alguien quiere ser el mayor, tiene que ser. Entonces, el orden y la delegación, delegar funciones. Acuérdense siempre esto. El líder delega funciones, pero no responsabilidades. Grábense esa frase. Se delegan funciones, pero nunca responsabilidades. La responsabilidad siempre recae. El pastor nos lo ha enseñado. ¿Qué tal que un día de esto yo no venga a dictar la dominical y diga, yo no voy por allá? Si algo pasa en la congregación, ¿a quién llaman? ¿Lo llaman a usted? ¿Lo llaman al pastor? Si algo pasa con la congregación del jardín, ¿a quién llaman? Al hermano Rodrigo. No, señor. Hay un pastor. Es el hermano era, él es el que van a llamar. Entonces, si algo pasa en su sector, ¿a quién llaman? A usted como líder. Entonces, delegue. Oiga, es que había un culto y le delegué a un hermano que fuera e hiciera el culto. Ya descargué mi responsabilidad. Ya como le delegué la función que me hiciera el favor, ¿será que esa responsabilidad ya no es mía? Sigue siendo. Entonces yo debo asegurarme de que ese líder sí cumpla ya, de que a ese que yo delegué cumple. Entonces ahí es donde vamos a aprender el orden y la delegación. Eso siempre ha existido. Dios ha delegado, Dios ha dejado en manos de otras funciones, ¿cierto? Dios ha descargado funciones, ¿cierto? Y lo último que vamos a entender es la iglesia Refá. Esas son las 5 enseñanzas que vamos a tratar para darnos cuenta y poder concientizar a la congregación de la necesidad de vincularse. ¿Listo? ¿Queda claro o no queda claro? Entonces, en esto de Ay del Solo, de esta primera conferencia, dice acá que no se va a hablar sobre matrimonios, porque de hecho pudiéramos hablar de matrimonio y una de las razones, ¿usted sabe cuál es la razón principal por la cual una pareja se casa? ¿Para qué? ¿Con qué propósito se casan? No la razón por la cual el objetivo principal
de que una persona tenga para casarse es que se ame, ¿cierto? El amor. Pero, ¿con qué propósito se casan? No de amarse, porque el amor ya debe existir, ¿cierto? El amor es la base por la cual yo, ¿por qué me caso con ella? Porque la amo. Pero ¿cuál es el propósito? Salvación. Es que me caso para que me haga la comida, para que me planchen la ropa. Estoy cansado allá en la casa y es el propósito principal por el cual la pareja se casa, es para hacerse en compañía, para no estar solos, sí, para hacerse en compañía, para estar. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ese es la principal objetivo, para no estar solos. Y eso es lo curioso, y eso siempre usted lo ha oído y lo seguirá oyendo. Que lo curioso es que cuando las parejas son novios, no se despegan. Y cuando son esposos, cuando son novios, cuando son esposos, andan uno por allá, el otro por acá. Dicen que es fácil conocer cuando una pareja son novios y cuando son esposos. Porque cuando son novios andan los dos, y cuando son esposos, que no nos pasa eso ya porque nosotros hemos recibido enseñanzas sobre eso, ¿cierto? Andamos cogidos de la mano cuando somos casados. Pero no se trata de eso, sino se trata más bien de conocer la importancia de no trabajar solos sino unidos. Pero ¿quiénes? El pastor con la congregación, los líderes con los hermanos del sector. No lo mandaron a usted a liderar al sector. ¿Y usted es líder de quién? ¿Ah? ¿De quién es líder usted? Entender la necesidad de que no debemos trabajar solos, sino unidos. La congregación con el pastor y el pastor con la congregación. El líder con los hermanos del sector y los hermanos del sector con el líder. Amén. Entonces esta conferencia lleva como fin, vean, ¿cuál es el fin de esta conferencia? Para que apunten ahí para la evaluación. El fin de esta es demostrar al pastor y a la congregación que no podemos trabajar solos, que Dios los tiene en cuenta para la vinculación en el trabajo de su obra. No es solo el pastor ni las directivas, sino toda la iglesia. Porque a veces se centran en eso, llaman a las directivas. Mire las capacitaciones, vea que eso es lo que venimos viendo a nivel nacional, los programas. Capacitación para los comités de misiones, capacitación para los de obra social, capacitación para los maestros. Qué bueno que dieran capacitación para los que quieran ir, ¿cierto? Capacitación para todos. Porque este trabajo no es, el pastor llama a una capacitación, vengan las directivas. No es solamente de las directivas, es para todos. Y este trabajo de Iglesia Refan o de la Refan, debemos entender, lleva como fin, esta enseñanza lleva como fin es concientizar que no debemos trabajar solos, ni el pastor solamente con las directivas, sino todos, toda la iglesia, todos. Qué bonito entender eso. Y que toda la iglesia entienda eso, que son importantes y que son bienvenidos a esta capacitación. Y eso fue lo que quisimos hacer, sino que no nos alcanzó el tiempo para eso. Entonces dice, hay pasos que no se pueden saltar. Bueno, aquí hay mujeres que son nomás y me van a ayudar a mirar el ejemplo que tiene acá. El ejemplo de un bebé. Un bebé nace y sale corriendo. Hay pasos. A ver, un bebé nace. ¿Qué es lo primero que hace el bebé entonces? Él se esfuerza ¿para qué? Sentarse. Pero antes ahí dice que para sentarse, pero antes de sentarse, ¿qué hace? Se voltea. Él se voltea, ¿cierto que él se voltea?
hasta que se voltea, pero resulta que ahí queda volteadito y ya no se puede volver otra vez. Y otra vez, entonces toca voltear. ¿No les tocó a la mamá? ¿No les tocó? A mí sí me tocó como papá. Ayúdenme. Entonces la voltea uno y uno anhelaba. Yo digo, ¿cuándo será que se voltea solito y vuelve y se voltea? Pero después de eso viene la terapia de sentarse. Uy, sentarse. Y uno con ese deseo de que se siente, ¿cierto? Cuando el niño se sentó. Y después de sentarse, ¿qué sigue? ¿Ah? Ah, gatear. Después de gatear, ¿qué hace? Hacer solitos. Y lo coge en la manita. ¿Cierto? Y después ya sostenidito, da pasitos, hasta que por fin. Y ahí sí, ¿quién lo para? ¿Quién cae para un niño después de que ha sido uno anhelando que camine y después que no hubiera caminado? ¿Cierto? Porque se vuelven inquietos, ¿cierto? El primer paso de la iglesia Refán, para comenzar iglesia Refán, es entender eso. El primer paso, así como hay pasos, el primer paso es entender que no podemos solos. Nosotros como líderes, ni ellos como congregación, o el pastor no puede solo. ¿Qué tal si no hubieran personas que estuvieran dispuestas a trabajar, a servir? ¿Qué tal si todos dijeran, no, yo este año entrego el cargo? No, sí, este año no voy a trabajar, ¿qué tal si todos dijeran así? O que el pastor dijera así. Pues Dios no se queda varado, ¿cierto? Porque si alguien dice que no, Dios llama, ¿cierto? Entonces entender que no debemos formar un equipo unidos, un equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces miramos aquí los ejemplos que hay. Dios siempre hizo los trabajos involucrando a las personas. Él no permitió que el líder trabajara solo. ¿Será que él llamó a Moisés y le dijo, haga esto usted solo? No. Él no permitió que el líder trabajara solo. Lo vemos en tres cosas. Ahí pone tres ejemplos del estudio. Lo vemos para las construcciones, para la salvación de la gente y para la administración de la iglesia. Para tres cosas importantes. Acuérdese de la evaluación. Tres cosas importantes que vamos a explicar. Para las construcciones, la salvación de las almas y para la administración. Entonces, para las construcciones, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos de construcción? El primer ejemplo que tenemos de construcción es el tabernáculo. Tremenda obra de construcción que fue el tabernáculo. Pero dice acá, es increíble saber cómo Dios involucró a toda la congregación de Israel. Vea la palabra clave, a toda la congregación de Israel. Los involucró en este trabajo de construir. De construir no cualquier templo, tremenda construcción. Y no dejó solo a Moisés. ¿Será que Moisés solo hubiera podido hacer tremenda obra? Ni la plata le hubiera alcanzado, ¿cierto? Ni Moisés trabajó solo, sino que involucró al pueblo. Aquí tenemos la cita bíblica, Éxodo 35:20. Lo primero que fueron a través de sus donaciones, ¿cierto? Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. O sea que, y eso hay dos cosas para tener en cuenta. Y la primera es que es todo voluntario de corazón. Es importante conocer ese. Vea. El líder tiene la capacidad de hacer que los demás hagan lo que no quieren hacer y lo hagan con amor. Porque ese es el éxito de la bendición de Dios. Hacer las cosas con amor. Hacer las cosas voluntariamente. Y lograr que los demás se involucren voluntariamente.
Eso es una de las cosas. ¿Y qué fue lo que consiguieron? Que todos traían ofrenda para el tabernáculo. Traigan y traigan ofrenda. Y entonces los que estaban haciendo la construcción se fueron para donde Moisés a decirle: Moisés, ordena al pueblo que no traiga más. ¿Por qué? Porque hay demasiado. Y les tocaron parar la donación. ¿Será que pasan estos tiempos así? ¿Sí pasan estos tiempos así? Ordenarles que no traigan más. Y dice la Biblia textualmente: e impidieron al pueblo traer más. Le impidieron: no traigan más, prohibido traer más. Entonces todos se involucraron. A ver, a través de sus talentos, Éxodo 35:10 dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Ya que eso es lo que se hace aquí en la iglesia. Que vea, aquí tenemos al hermano Ramón, a la hermana Angélica, que son los encargados de organizar esos videos tan bonitos. ¿No vieron al hermano Rodrigo? Tan bonitos, ¿cierto? Elegante. Los videos que presentan tan bonitos. Hay hermanos que son muy creativos para hacer una cartelera, ¿cierto? Tiene una letra tan bonita, ¿cierto? Hay hermanos que son cantantes, les gusta tocar, ¿cierto? Hay hermanos que aman la oración. Entonces uno tiene que descubrir en ellos los talentos, descubrir en ellos qué tienen de parte de Dios, qué capacidad, y así colocarlos. Aquí, los que tenían dinero, los que tenían joyas, los que tenían toda ofrenda trajeron, y también los que sabían hacer cosas. Aquí va. Yo por allá en el campo, cuando Dios me permitió ministrar la iglesia allá, yo me buscaba estrategias. Les pedía votos a los hermanos, vamos a dar un voto de 50,000 cada uno. Y eso no, mano, tenemos ni para nosotros. Entonces yo le decía a algunos hermanos: ustedes son buenos para organizar contratos, ¿cierto? Entonces se organizaban los contratos. En una ocasión se organizaba un contrato de sembrar 5,000 árboles de café. Era trazar, hollar y sembrar el café. 5,000 árboles, un reto grande. Y no, hermano, ¿cuándo sembramos nosotros eso? 1.700.000 pesos era el contrato valía. Y yo les dije: pues los que quieran ir. ¿Quién da un voto de 50,000? No puedo, hermano. Camille me ayuda mañana, entonces se gana 50,000. Y nos da para la iglesia. Nos fuimos como 40 entre niños y mujeres y todo eso. Y comenzamos a trabajar. A las 6 de la tarde estábamos terminando el contrato. Nos ganamos 1.700,000 en un día. Y entonces le hice la cuenta: vea, usted aportó 50,000, usted aportó 50,000, todos nos sacamos jornal de 50,000. Y sí ve que sí se puede buscar estrategias de que la gente aporte, aunque no tenga. Porque tienen talentos, saben trabajar, saben sembrar, saben hacer esto, saben hacer lo otro. Yo les decía a los hermanos: hermano, usted en su finca siémbrese 10 palos de café y eso destínelos para la obra de Dios. Yo sí, cuando comiencen a producirle más que los otros, no lo va a cambiar por otro lote. Porque eso, créanme que eso es la bendición de Dios. Un hermano le aconsejaba a otra hermana, le decía: hermano, es que yo no tengo, lo único que yo hago son unos helados para poder sostener el estudio a mi hija. El hermano le dijo al pastor: bueno, entonces si usted hace 10 helados, ya no haga 10, haga 13 o 12 o 15, y esos 3 o esos 2 son para la obra de Dios, y usted va a aportar y va a ver la bendición de su negocio. Entonces hay muchas formas de utilizar capacidades que nosotros tenemos, formas que nosotros tenemos, y colocarlo y ubicar la gente. Pero lo importante es que no debemos trabajar solos. Lo terrible es creerme el hombre orquesta. No,
Créanme que si vamos a hacer un programa aquí, como el que hicieron de escuela dominical, a mí me pueden hacer todas bombitas y todos esos gusanitos con todas bombas y yo no hago nada. Pero hay gente con ese talento, ¿cierto? Para hacer muñequitos, para hacer cosas. ¿Cierto? Hay unos que están colocados en la escuela dominical. Uno de los cargos que yo nunca he tenido es la escuela dominical. Nunca he sido maestro de niños. A mí me encanta decir evangelizar, enseñar a las personas. Eso me fascina, me encanta. Pero si me ponen a enseñar a los niños, pues toca descubrir el talento también. ¿Listo? Entonces, hermanos, Dios no dejó que el líder trabajara solo. Los muros de Jerusalén, de no ser por el trabajo unidos al líder y el pueblo, los muros jamás se hubieran terminado en 52 días. O sea, es importante que usted en casa leamos la historia de Moisés cuando construyó el tabernáculo. Leamos la historia de Nehemías cuando fue a construir. Vea el grupo de personas que fueron involucradas en Nehemías 1:4. Dios comenzó a involucrar una serie de personas claves. Ahí dice, en el permiso del rey, ayuda de otros para la madera, permiso para el paso a otras regiones. Y dice ahí el texto, vea, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Amén. O sea, eso fue una cantidad de gente que se involucró ahí. Amén. No solamente que el rey, sino que el rey envió una carta para que le franqueen el paso, o sea, para que puedan transportar la madera. Y para el guarda del bosque, para que me dé la madera, no solamente para la ciudad, sino para la casa donde yo voy a estar viviendo allá. Y eso fue una cantidad de gente que se involucró en el proceso de él ir a Jerusalén. Esto no fue que él se le ocurrió, yo solito me voy a ir. ¿Será que si solito hubiera podido? O si no le hubieran dado permiso, el rey no le hubiera dado permiso. Y era tremendo allá porque vea la importancia de él orar antes de presentarse al rey. Porque un copero que lo vieran triste, que lo vieran aburrido, de una vez esa era la ley. Y vieron a Nehemías llorando, haciendo duelo por Jerusalén. Pero dice todo, y no solamente eso, le perdonó la vida, sino que le dio permiso para ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Y no solamente eso, sino que le dio las cartas y le dio la orden al otro, y me da el favor, y le dan esto, y le dan lo otro, y le dan lo otro. Amén. Pero dice, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Aquí necesitamos es que Dios esté con nosotros. Amén. ¿Listo? Entonces, trabajando unidos por familias frente al muro. Vea, es importante que ustedes lean ese capítulo de Nehemías. Lea la Biblia y lo verá, usted va a descubrir lo hermoso que es esto. Cuando usted está estudiando ya en casa, lea la Biblia. Y dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, eso fue una obra tremenda, allá donde Nehemías, encontrando un pueblo tan derrotado, y no quiere decir que no se van a levantar contra nosotros. Usted va a encontrar ahí que se levantaron contra Nehemías. Si quiere lo leemos tantico, a ver, ¿quién me ayuda ahí a leer? Nehemías 4:13. Es importante saber que cuando uno tiene un propósito en Dios, el enemigo también se va a levantar. El enemigo
no va a querer que no va a querer que la obra de Dios siga adelante. Vea, primero en Nehemías 2:10, vea lo que dice acá. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, cuando usted vaya a su sector, no va a creer que todo va a ser color de rosas. Usted va a creer que todo va a ser bonito. Como me dijo una hermana,